Y a su orden, contento también por la fiesta de Guayaquil. Penosamente tenía previsto ir, yo normalmente resido en la capital, pero también voy bastante a Guayaquil. Y hubiera querido hacerlo, pero por fin, bueno, me cayó COVID, así que estoy recuperando. Bueno, eso es una enfermedad de todos. Pero Sí, aquí es estamos. verdad, Es terrible. común y Adelante, corriente. Javier. Bueno, cuídese, cuídese, mi querido Roberto. Sí, no, ya estoy saliendo. Qué bueno, qué bueno. Dale, Javier, usted empieza. ¿Qué significa realmente para un guayaquileño vivir en Quito y saber que hay una ciudad pujante que en estos 487 años de fundación refleja no solamente el motor económico del Ecuador, Roberto? En realidad, Javier, yo nunca me he desconectado de Guayaquil. He vivido en la capital muchos años, principalmente en razón de mis actividades periodísticas a partir de los años 90, Ujú. en donde yo era un reportero político, entonces por la circunstancia de hacer la cobertura constante de lo que ahora es la Asamblea Nacional, entonces era Cámara Nacional de Representantes o Congreso Nacional, según la constitución que estuviera vigente por entonces. Tuve que venirme a vivir a Quito y bueno, pues verdaderamente como centro político hay más noticia acá que allá y naturalmente pues eso obligó por circunstancias a el traslado y hacer mi vida acá, pero repito, yo hoy por hoy y desde tiempo atrás, todo el tiempo voy a Guayaquil. Yo no he perdido la conexión con mi ciudad, mi familia está allá, mis raíces, me identifico plenamente, así que digamos que tengo dos casas hoy por hoy y me siento muy cómodo con eso porque me parece que desde el punto de vista regional también a veces nos hace falta entendernos de mejor manera, quiteños y guayaquileños en particular, de forma extensiva, costeños y serranos, con una mejor predisposición de ánimo también y superando viejos atavismos y una forma de vernos con excesivo recelo desde el punto de vista de que pronto unos somos mejores que otros, es decir, vivir en función de estereotipos, a lo cual no le encuentro mucha razón. Desafortunadamente, a veces muchos pensamos, y en los ecuatorianos en general, que se vive en dos países por estas situaciones, cosa que no debería ocurrir. Y en ese sentido, sí, la pregunta que surge es, y usted que tiene mucha cancha en el tema de haber estado en la parte comunicacional y de periodismo, Roberto, el federalismo. Lanzada la idea ha generado una reacción con criterios a favor y en contra. ¿Cuál es el suyo? Bueno, en realidad este tema del federalismo ha venido mezclado con algunos otros temas fuertes, no es el único que está en debate nacional y tampoco es la primera vez que estamos hablando de una opción federalista. Si uno conoce la historia del país, está al corriente de que esto a lo largo de 200 años se ha venido discutiendo de una forma recurrente, pero finalmente Ecuador nació como república conjuntamente con Colombia dentro de un esquema de gobierno central, descartando la opción de federalismo, porque originalmente en tiempos del virreinato de Nueva Granada, después de la proclamación de la independencia de Colombia, también hubo una discusión muy potente en torno a la procedencia o no del federalismo, pero finalmente prevaleció este esquema del gobierno central, que finalmente ha sido ratificado en las veintenas de constituciones ecuatorianas de una manera u otra. Personalmente, creo que es positivo que un tema de esta naturaleza se discuta, pero no veo el nivel de consenso nacional que se requiere para sacarlo adelante. Más allá que esto tendría que estar consagrado en la Constitución y de modo propio la Carta Política tiene sus candados conforme se ha venido hablando. Ahora, yo quiero llevar la reflexión un poco más allá en el sentido de que creo que es importante traer esto a colación porque finalmente la relación del gobierno central con los gobiernos locales, provinciales, está totalmente agotado. Esa relación se quedó en el siglo pasado y no ha quedado objeto de discusión alguna, por lo menos durante los últimos años, y creo que puede servir la discusión en torno al federalismo para hacer una reflexión sobre qué hay que hacer para ir mejorando esa relación que es muy yo diría, no solamente obsoleta, sino muy poco funcional. Es una relación desarreglada. Finalmente, si uno saca cuenta de los 221 municipios del país, la gran mayoría, exceptuando las ciudades grandes, dígase Quito, Guayaquil, Cuenca, algunas capitales de provincia, el resto verdaderamente
dependen de la dádiva del gobierno central, que llega tarde, mal y nunca. Me refiero a las asignaciones presupuestarias que corresponden por ley. Pero no solamente eso, si uno que tiene experiencia en recorrer municipios, usted se va a dar cuenta de que muchos de estos GATS finalmente dependen en un 90% de estas asignaciones, son incapaces de generar sus propias rentas, entonces están con unos problemas de gestión muy complicados, difíciles de superar, y en la medida que no reciban esa atención del gobierno central, verdaderamente no hay ninguna posibilidad de atender sus urgentes necesidades. Entonces, se trata de un problema de funcionalidad serio respecto a esta relación, que tiene que ser objeto, en el marco de la discusión del federalismo, de un debate más extensivo desde el punto de vista de ver la posibilidad de tomar otras acciones que permitan darle mayor fluidez a esa relación que está tan complicada. De hecho, hay en la Constitución establecido el régimen especial que existe para ciertas regiones, caso Galápagos, por ejemplo, Roberto. Sí, es correcto. Hay regímenes especiales, que el que funciona verdaderamente de una manera más potente desde el punto de vista institucional es Galápagos. Ajá. Pero en el resto de los países ha habido algunos intentos durante la época del correísmo en particular de hacer funcionar esquemas de carácter regional, pero creo que ese sistema ha funcionado o viene funcionando de una manera muy limitada, sin un verdadero impacto desde el punto de vista de la gestión institucional del Estado ecuatoriano. Claro, ellos tienen un consejo de gobierno en Galápagos, tienen circunscripciones territoriales de pueblos y nacionalidades, y que también podrían servir, digo yo, para el sector indígena, a propósito de este tema que nos tiene desde el 1990 con esto de los indígenas. ¿Podría ser también ahí para solucionar ese problema serio que hay con el sector indígena, que ha sido mal o poco atendido? Bueno, el tema de los indígenas no viene solamente en 1990, no, correcto, es como lo tenemos en la memoria más reciente, quienes pertenecemos a las generaciones que hoy por hoy somos adultos mayores, según corresponda. Y claro, uno toma conciencia del movimiento indígena alrededor de lo sucedido en el primer levantamiento en 1990, pero el movimiento indígena se ha venido estructurando desde los años 30 en particular, a la fecha, de una manera u otra, y ha ganado fuerza, y en medio de divisiones que eventualmente se han dado y la reestructuración de los distintos organismos que en torno a esta idea de reposicionar a los grupos aborígenes del país se ha venido dando, ¿no? Pero en todo caso, sí, es un tema que preocupa, porque finalmente lo que viene ocurriendo con la situación de los indígenas es una fractura social importante, que finalmente se refiere también al hecho de este distanciamiento que hay entre el campo y la ciudad, desde el punto de vista de que son realidades muy distintas que a veces no se entienden, particularmente si se trata de una visión país que surge del centro interandino ecuatoriano y particularmente de su ruralidad indígena, que tienen una forma de ver el país, su desarrollo, que no necesariamente es compartido con otros sectores del país, dígase en Guayaquil, que es la capital económica del país, desde luego, ¿no? Entonces, es parte de los problemas que tenemos hoy por hoy, y en este contexto es que surge esta iniciativa promovida por el exalcalde de la ciudad, Jaime Nebot, en el sentido de considerar una opción de federalismo. Yo particularmente me parece que es positivo que esto se esté debatiendo, pero tengo mis reservas, tengo que confesarlo, en el sentido de, por ejemplo, apuntar a un esquema federal de 21 provincias o 24, son 24 provincias. 24 provincias. Sí, entonces, y tener 24 pequeños estados federales en un país de modo propio pequeño como Ecuador, en fin. Yo quiero participar de alguna manera y ver cómo se desarrolla el debate. Repito, creo que es positivo que hoy por hoy lo estemos considerando y veamos qué pueda salir de positivo de esto. Gracias, Roberto, de mi parte. Jaime Velázquez continúa. Gracias, Javier. Roberto, bienvenido. La verdad es que escuchándolo como siempre, su experiencia y sus palabras nos dan un
contexto general. Le iba a preguntar yo específicamente de acuerdo a lo que está sucediendo en el Ecuador, es decir, en estos momentos, luego de levantamiento de la CONAI, de lo sucedido en la Asamblea Nacional, ¿qué es lo que usted podría decir o cómo ve el Ecuador a futuro? El país está muy enredado, ¿no? De hecho, pues con esta fractura regional que veníamos comentando, la fractura política, evidentemente hay una nueva mayoría parlamentaria que se ha consolidado con la elección de nuevo presidente, vicepresidentes y finalmente, como escribía en un artículo que mañana va a publicar en el Universo, pues eso acciona un tridente que manejado desde Bélgica y decía desde el páramo de Cotopaxi, obviamente va a generar condiciones de inestabilidad política. Evidentemente estamos caminando en una dirección de eventual pugna de poderes, de choque, de confrontación. No creo que sea bueno para el país, pero lamentablemente es la circunstancia que estamos atravesando y que vamos a tener que encarar. Evidentemente hay la expectativa de que todo esto sirva para una suerte de reinvención, relanzamiento del gobierno que ya ha cumplido pues 15 meses de gestión y como que eso todavía es una asignatura pendiente desde el punto de vista de que el gobierno no ha ampliado todavía la base de gestión política y básicamente lo está haciendo con las mismas personas que formaron parte de la campaña electoral y que han estado junto al presidente Lasso durante sus distintas candidaturas presidenciales en la formación de su partido político y la Fundación Ecuador Libre. Y bueno, son las asignaturas pendientes. Hoy por hoy está abierto un diálogo con los movimientos sociales por hablar de forma extensiva, donde el tema del precio de los combustibles es uno de los temas más críticos. Y claro, la solución es la focalización de los combustibles, pero a veces nosotros nos olvidamos también de cosas que pertenecen al pasado reciente. Cuando hubo el levantamiento indígena de 2019, se sentó una mesa con el propósito justamente de acordar la focalización de los combustibles, pero los indígenas terminaron levantados de la mesa porque no quisieron asumir un compromiso respecto a que cuando uno se ve abocado a avanzar en esa dirección, me refiero a la focalización de los combustibles, es muy difícil satisfacer a todos, Claro. porque unos podrán quedar incluidos, otros quedarán excluidos, y desde ese punto de vista, pues en ese momento fue preferible no asumir una responsabilidad política y verdaderamente dejaron solo al gobierno del expresidente Lenín Moreno con un tema que nunca quedó resuelto y ahora sí, nuevamente lo retomo. En todo caso, la información que tengo, focalizar combustibles no es nada del otro mundo. El gobierno conoce y tiene ofertas de tecnología de distinta índole y los costos son sumamente bajos, menos de $1 el galón. O sea que el problema no es la tecnología, el problema es la decisión política. ¿Quiénes van a estar beneficiados del subsidio? ¿Por qué monto? ¿Por qué tiempo? En fin, son las consideraciones que están sobre la mesa en este momento. No conozco los detalles. Pero existe peligro, Roberto, y peligro me refiero a que una vez que se levantó la CONAI, se llegaron, bueno, hubo todo este levantamiento en un momento dado en Quito y pues obviamente dando todos estos problemas a la sociedad. También es cierto que una vez conquistado por parte de la CONAI esas mesas de diálogo, llega un momento dado en que nada les satisface. Hoy día veía ¿cómo se llama? Un comentario, mejor dicho, una noticia en uno de los medios de comunicación en que Leonidas Issa dice el gobierno no nos escucha y es más, está pidiendo nuevas cosas o nuevas exigencias. ¿Hasta qué punto realmente la CONAI va a llegar a exigirle al gobierno, luego de esta mesa de diálogo dadas después de una fuerte tensión? ¿Usted ve que el futuro se va a convertir pues, justamente con un gobierno atado de pies y manos contra exigencias de ciertos grupos de indígenas? Ese es un problema real, el que tú mencionas, pero por otra parte hay que tener presente que el plan de gobierno que ganó las elecciones junto con el presidente Lasso, obviamente es el que tiene la legitimación del pueblo ecuatoriano en las urnas. Y desde ese punto de vista hay que mirar con reserva esto de que por fuera el movimiento indígena quiere imponer un plan de gobierno que finalmente no tuvo esa legitimación, por decirlo de alguna forma.
Yo miro con reserva, por ejemplo, el hecho de que se esté empujando mucho la restricción en lo que tiene que ver con la ampliación de la frontera petrolera, es decir, que se continúe con la perforación de pozos en la Amazonía ecuatoriana o que se impongan restricciones a nuevas concesiones mineras, siempre bajo la consideración de que, desde luego, pues, si uno va a tomar una política pública en esa dirección, que es importante para efectos de fortalecer estas fuentes de riqueza nacional, pues tiene que hacérselo con todas las previsiones del caso y cumpliendo los más altos estándares internacionales, que a veces olvidamos de que si bien aquí hay experiencias del pasado que han sido malas en lo que eso se refiere, no tiene por qué seguirlo siendo cuando finalmente hay ciencia y tecnología disponible que puede evitar o minimizar estos impactos. Porque Que- por otra parte uno se pregunta, bueno, aquí se están exigiendo muchas canonjías o subsidios o el destino de fondos públicos para efectos de paliar urgentes necesidades del sector indígena, campesino del país, pero uno tiene que plantearse de dónde va a salir el dinero, claro. que lamentablemente por conveniencia esto no se lo plantean recurrentemente los dirigentes de estos movimientos sociales. Y claro, desde el punto de vista de opinión pública, quienes de alguna manera tenemos estos espacios para expresar nuestros puntos de vista, preguntamos, entonces, ya no hay una máquina para imprimir dinero, ya no estamos en la época del sucre, que por la vía de la impresión inorgánica de dinero y de la inflación correspondiente podrían satisfacerse necesidades, urgencias económicas de los gobiernos de turno. Claro. Ahora estamos dolarizados y desde ese punto de vista el tema es bastante más complicado respecto a inventar dinero, de manera tal que esto supone una restricción respecto a expectativas mayores, porque solamente en el tema de combustibles, con los niveles de subsidio que están siendo objeto de negociación, estamos hablando de 3.300, 3.400 millones de dólares en 2022. Así es, Roberto, y el tema es que uno al mirar todo este panorama del Ecuador que ve un futuro incierto realmente, la pregunta que salta muchas veces es como conclusión, ¿cuál es el problema del Ecuador como tal? ¿Es urgente realmente? Porque no comprenden ciertos sectores las necesidades que se tienen de los otros y pues obviamente se convierte en un problema global que no va en bien del Ecuador, sino en bien de un solo sector. ¿Es este realmente el problema o el problema es mayor? Es que hay mucha irracionalidad en la pugna por la captación del poder y no nos sujetamos a las reglas de la institucionalidad democrática y todo el tiempo estamos tratando de forzarlas, que es lo que acaba de suceder durante el reciente paro indígena, que paralelamente se estaban manejando dos agendas. Había la agenda de los 10 puntos, en donde en primer lugar estaba el tema de la reducción del precio de los combustibles, pero paralelamente había otra la agenda de tratar de dar un golpe de Estado por la vía de la Asamblea Nacional para destituir al presidente Guillermo Lasso. En ese sentido no podemos ser tan ingenuos. Hubo una simultaneidad entre ambas acciones. Era claro que la segunda agenda de alguna manera era más importante que la primera, que servía de fachada, de presentación, y para fortalecer y darle impulso a la movilización popular, evidentemente un escenario en el cual hay frustración porque no hay suficiente empleo, la economía del país no se reactiva en los niveles que uno podría estar esperando en este momento, en función de las expectativas creadas por el propio discurso político de campaña el año pasado. Entonces hay esta suma de circunstancias que nos aboca a un escenario en el cual hay mucha incertidumbre y no sabemos exactamente cuál va a ser el desenlace, pero aquellos que más o menos tenemos cierta racionalidad y sentido común en el analizar los hechos, las cosas, pues ciertamente alentamos de que el presidente Lasso se mantenga como corresponde en el ejercicio del poder, que introduzca las rectificaciones que sean necesarias para tratar de atender de mejor manera las legítimas demandas sociales y de esa manera sortear todas estas presiones en donde naturalmente hay actores políticos que quieren derrocarlo, que quieren defenestrarlo, tal como ha quedado en evidencia en tiempo reciente.
Clarísimo, Roberto. Así es. Le doy paso a Eduardo Mendoza, que tiene más preguntas para usted. Adelante. Hola, Roberto. Gusto de saludarte. Me alegro que estés mejorando. Me alegro. Y en efecto, tú siempre vienes a Guayaquil. De hecho, siempre te entrevistamos, vienes y lo sé perfectamente. Y qué bueno. Un día diferente, ¿no? Un día diferente. Nosotros siempre trabajamos el 25 de julio con el favor de Dios, cuando la mayor parte de la gente está descansando, porque justamente ese es el tema, ¿no? Servir, honrar a Guayaquil como le gusta a los guayaquileños, es decir, trabajando, haciendo las cosas. Mis compañeros te han hablado de algunos temas, incluso de la historia. Hoy te voy a traer a colación algo que te lo dije, y lo dije de mañana antes, cuando estuvo antes entre Luis Lalama y Jorge Acaiturri. El famoso tema este tema de que quieren nuevamente hacer que la Inquisición venga con Torquemada y todo. Antes fue, y logramos con la lucha de todos y la nuestra en particular, terminar con esa institución que fue la Supercom. Hoy quieren hacer una nueva entre la Defensoría del Pueblo y Defensoría de Audiencias, y vuelven a hablarte de los temas superados por la CID, porque la comunicación es un derecho humano, y vuelven a hablarte de la responsabilidad ulterior y de todo aquello que a algunos pueden pensar, mira, no, pero no es nada, aquí hagamos billetes, aquí trabajemos y no pasa nada con la libertad de expresión. Y yo solo les digo siempre, vayan a ver cómo fue Nicaragua, vean cómo fue Venezuela, cómo comenzó Venezuela, miren cómo van las cosas, y quieren volver a todo este tema. Y como hay tantos problemas económicos, sociales, de delincuencia, de desempleo, quieren pasar cantando, Roberto, teniendo que hacer primero muchísimas leyes y luego de haber tenido que aprobar, porque aquí falla la Asamblea. Cuando tenían mayoría debieron haberlo aprobado de una, no lo hacen, y ahora vienen nuevamente con este cuento y esta historia. Independientemente de que sabemos que el presidente va a vetar, el tema es que esto está en el imaginario de esta gente colectivo y permanentemente buscan que no se digan las cosas ni que se hablen sino lo que ellos quieren, Roberto Aspiazu. Claro, y es la forma de justificarse también y de alegar por esta vía de que la ley de 2013 tuvo razón de ser y que tiene motivaciones históricas que deberían ser objeto de alguna forma de reivindicación por la vía de reformas a la ley de comunicación. Y desde luego, por lo menos tenemos la garantía de que el gobierno del presidente Guillermo Lasso no va a dar vía libre a una iniciativa de esta naturaleza y ha anticipado el veto total a una ley de esa naturaleza, de ese alcance. Pero esto vuelve un poco a lo que comentaba hace un momento respecto a que hay una situación en la cual se van a ir generando condiciones de pugna de poderes, de confrontación entre el Ejecutivo y Legislativo, y este va a ser uno de tantos temas que van a entrar a colación y que van a ser objeto de debate entre las partes y motivo de confrontación. Pero desde luego yo no veo que esto vaya a avanzar, a tomar forma, ni siquiera condiciones a nivel de opinión pública como para decir esto va a tener un gran apoyo al margen de los sectores políticos que lo están promoviendo, que básicamente son el correísmo y sus aliados, ¿no? Incluidos los sectores radicales vinculados a Pachacuti, de manera tal de que yo no me preocuparía por ahora más de la cuenta, es una batalla perdida, es una señal, sin embargo, de que quieren moverse en esa dirección y de que si en algún momento vuelven a poder, este tema va a estar en agenda. Sí, y esto es un tema que no podemos bajar la guardia, Roberto. Los que hemos luchado, como todos los que estamos aquí, por la libertad y por la independencia, contra las dictaduras y la dictadura, no podemos, y hay que hacerle y expresárselo a la gente. Entiendo que para la gente no es, o sea, como cotidiano, pero nosotros lo entendemos, y esa es nuestra labor, Roberto Aspiazu. Sí, yo la conozco muy bien, porque de hecho he sido periodista muchos años de mi vida y a tiempo completo, así que me solidarizo totalmente con esa postura y la he venido acompañando a lo largo de los últimos años. Siempre estuve en la posición de rechazar la ley de comunicación de 2013, que fue una regresión histórica brutal, y que felizmente eso fue objeto, evidentemente, de quedar en el basurero de la historia, porque
un concepto como el que manejaban de justicia administrativa del periodismo controlado desde el Estado por el gobierno, era absolutamente un sinsentido. Y verdaderamente creo que tendríamos que trasladarnos a la época de la colonia, donde había una inquisición como para tener un comparativo respecto a lo que esto pretendió significar en su momento, ¿no? Como una cortapisa, sobre todo al periodismo de investigación y a las denuncias de corrupción, que finalmente siempre ha sido una especie de patrimonio exclusivo de la prensa nacional, de una manera u otra, del periodismo independiente, mucho más que en lo que tiene que ver con los propios actores políticos, que entre sí terminan cubriéndose las espaldas y llegando a arreglos de ocasión respecto a casos que comprometen el erario nacional y el decoro del país. Querido Roberto, agradecerte primero que con gripe, Gracias. con el COVID nos atiendas como siempre y hayas tenido la amabilidad. Que te mejores, nos vemos pronto. Un abrazo para ti. Gracias. De parte de I99 y del diálogo. Muy bien.